El Kitsune y el policía, escrito por Baymax 36, narrado por Candy. Cita con café improvisada. Después de fallar una vez más al capturar al Kitsune, pero tener éxito recuperando la estutilla que había robado, le dieron un par de días libres a Miguel. Bueno, lo obligaron a tomarse algunos días de descanso que llevaba acumulados, con el capitán Hall anunciando que descansaría durante la conferencia de prensa y negándole la entrada a la comisaría por mínimo una semana. La cara del capitán cuando intentó entrar de manera sigilosa en el que debía ser su primer día de vacaciones fue suficiente para que retrocediera sobre sus pasos y prometiera no volver a intentarlo. Estaba apenas en su tercer día de vacaciones y no estaba seguro de qué hacer. Ya había visitado su familia, había limpiado su departamento y había ido al gimnasio. Despertar sin tener que ir a trabajar le causaba algo de ansiedad. Hacía mucho que no se tomaba más de un día libre que ocupaba para hacer todo lo necesario para ser considerado un adulto funcional. Él se consideraba una persona muy dedicada a su trabajo. La gente normal diría que estaba obsesionado de un caso en particular, por lo que tener tiempo libre lo dejaba como un barco a la deriva. Esta mañana decidió intentar ir a un café para desayunar y tal vez leer un rato. Eso hacen las personas normales que no tienen una vida fuera del trabajo, ¿verdad? Bueno, eso le hacía creer el programa de televisión que vio durante unos minutos antes de aburrirse. Escogió un lindo lugar por el que estaba algunas mañanas, en uno de los vecindarios más bonitos para darse un pequeño lujo. Pidió un café y se sentó con un libro que había empezado hace años y nunca terminó. Bastó leer una página para darse cuenta que no recordaba ninguno de los personajes ni el conflicto principal. Suspiró. Tendría que volver a empezar. Este era el libro que estaba leyendo cuando empezaron los crímenes del Kitsune. El caso le había consumido todo el tiempo libre que había utilizado para sus hobbies. Y ni siquiera recordaba la última vez que había tocado su guitarra, y eso que amaba la música con toda su alma. En algún punto soñó con poder perseguir el camino de la música, pero ahora ni siquiera creía poder tocar una canción. Tal vez sus compañeros tenían razón y necesitaba un descanso. Se perdió tanto en sus pensamientos que no se dio cuenta de quién se estaba acercando a él hasta se escuchó una voz familiar llamándolo. Buenos días, oficial Miguel. La voz familiar de Hiro Hamada lo sacó de su ensoñación. Oh, buenos días, dijo levantándose y ofreciendo su mano con un leve sonrojo. Qué raro verlo aquí. ¿No debería estar en su comisaría?, preguntó con curiosidad, consciente de lo que general a sus horas el policía ya se contaba laborando. Me dieron una semana libre, le dijo con algo de disgusto. En teoría es un premio por recuperar la estutilla del museo. Lo vi en las noticias, dijo con una pequeña sonrisa y cara inocente, aunque por dentro seguía molesto. Fue muy impresionante. No realmente, por cierto, dijo con timidez, bajando un poco la mirada. ¿Le gustaría sentarse conmigo unos minutos, señor Hamada? Hiro se sorprendió por lo directo que estaba haciendo Miguel con él, pero también le divirtió mucho. Así que esta era la forma de ser el joven
policía fuera del uniforme. Con gusto, respondió con amabilidad, mientras se sentaba en la silla opuesta a él. Pero recordé que le di permiso de llamarme por mi nombre. Me molestaría que no me hiciera caso. Lo siento, aún no me acostumbro. En realidad le había estado llamando por su primer nombre. En su mente, desde ese día, le gustaba mucho poder decirle por su nombre. Hiro. Qué nombre tan bonito. Le gustaría decirlo más seguido, pero no quería pasarse de atrevido con él. Era un nombre demasiado impotente para llamarlo a la ligera, aunque su plan implicaba traerlo con diferencia. Tal vez no debió de haberlo invitado a sentarse con él. Aunque sí su plan implicaba tratarlo con diferencia, tal vez no debió de haberlo invitado a sentarse con él. Si no le molesta que le pregunte cómo es que logró recuperar la estotilla, le dijo con gran deleite intento. Ver a Miguel incómodo era muy divertido. No era de a gratis que usara un traje apretado que distraía, incomodaba al oficial al mismo tiempo. Tengo entendido que es casi imposible recuperar las cosas que roba el kitsune. Su pregunta rindió frutos al ver el leve sonrojo que recorrió a Miguel desde su rostro, bajando por su cuello. Tomó un segundo para preguntarse hasta dónde extendía ese color rojo. Si bajaba por todo su cuerpo, bajando por su pecho hasta su abdomen. Y contrólate, Hamada. Ahora no era el momento de pensar en eso. Por su parte, Miguel había dado la explicación oficial de su enfrentamiento, en que logró arrebatársela, pero no se había preparado mentalmente para volver a mentir, y sobre todo a Hiro. Pues en el enfrentamiento logré distraerlo lo suficiente para arrebatarle la estotilla. Después lo dejé herirme lo suficiente para que se fuera sin darse cuenta de que le había quitado. Visitó la misma mentira que le había dicho al capitán, pero la verdad no era opción. ¿Qué podía decir? Estaba besándolo apasionadamente contra una pared y así logré quitarle el Buda sin que se diera cuenta. No había una manera de explicar el beso sin que surgieran muchas preguntas incómodas y tal vez lo despidieran. En algún manual decía que no podías fajar con criminales mientras trabajas, pero algo le decía que era porque asumen que nadie sería tan estúpido. Vaya, ¿cómo es que los distrajo?, preguntó usando un tono entre inocente y maravillado, mientras seguía por dentro. Pues... rayos, nadie le había pedido detalles y no los tenía preparados. Tenía que pensar rápido. Mientras nos enfrentamos, logré distraerlo con otras cosas para poder tomar la estotilla de su cinturón sin que se diera cuenta. ¿Cosas?, volvió a preguntar, ladeando su cabeza. Su ademán educado y amable y hacen que el gesto tuviera un efecto curioso, un tanto adorable. Sí, ya sabes, golpes y llaves, ese tipo de cosas. Suponía que tenerlo entre sus brazos contra una pared podría ser considerado un tipo de llave, de alguna forma. Seguro sí, contaba. Recordar ese incidente lo excitaba un poco. En su mente retumbaba el calor del criminal junto con sus quejidos. Pero carajo, no quería que eso pasara frente a Hiro, que tenía una cara de inocente, que hasta se sintió sucio. Maldito Kitsune. Todo esto era su culpa. Ya veo. Suena a que fue muy peligroso.
comentó tomando de su café que había empezado a enfriarse. ¿Y por qué dice que su teoría, sus vacaciones son un premio? Realmente me obligaron a tomarlas, admitió con molestia. Al parecer tengo una adicción al trabajo preocupante y es obligatorio que use mis días de vacaciones. Terminó haciendo las comillas con sus dedos mientras ponía los ojos en blanco para mostrar su desdén. Entonces lo castigaron con días libres. Vio un poco de forma linda. Si le preguntaran a Hiro, diría que fue actuada y todo estaba planeado, pero en realidad se le salió sin querer. No era su culpa que la forma de hacer las comillas de latino le pareciera adorable. La verdad es que exageran. Si descanso, prefiero guardar unos días para ver a mi familia de días importantes como cumpleaños y bodas, explicó con calma. Así me aseguro de que no me puedan negar esos días. Me da gusto escuchar eso. La familia es importante, dijo con una mirada algo triste. Carajo, por un segundo había olvidado lo trágica que era la vida familia de Hiro. Mencionar a su familia definitivamente no era la mejor forma de hacer conversación. Rayos, por esto no salía con nadie. Era muy malo para las citas. No que esto era una cita, aunque ahora que lo pensaba, si alguien lo viera, podía creer con facilidad que se encontraban en una. Su mente empezó a correr una línea de pensamientos que poco a poco lo estaba haciendo entrar en pánico. Simplemente no estaba preparado para procesar que tal vez estaba teniendo una cita con el millonario guapo que le gustaba. ¿Se encuentra bien, oficial?, preguntó un poco extrañado Hiro. Sabía que la gente se incomodaba con el tema de su familia, pero Miguel estaba a sus 2 segundos de hippie ventilar. Sí, disculpa. Se forzó a sí mismo a tranquilizarse. No podía perder la tranquilidad por algo tan sencillo como esto. Por alguna razón estaba más calmado cuando alguien lo apuntaba con un arma que cuando debía sostener una plática casual con alguien. Tal vez sí debo aprovechar estos días. El estrés me está empezando a afectar. Aunque nunca se sabe si el kitsune vendrá a interrumpir mis días de descanso. Alguna vez me tuve que salir de la boda de mi primo para perseguirlo. Ojalá que pueda relajarse un poco más, dijo Hiro, inclinándose un poco en la mesa que había entre ellos. Aún recordaba esa ocasión. El policía había llegado en una motocicleta prestada y un traje de 3 piezas. Sintió un poco de culpa al pensar que lo había sacado de una boda familiar. Tal vez podía aplazar un par de días sus siguientes planes. No una semana, pero 1 o 2 días eran muy viables. Eso espero, contestó acercándose un poco más a él, con un lindo brillo en sus ojos cafés. Carajo, ¿cómo es que Miguel es tan bonito? Una cosa es que sea guapo y sexy, pero aparte de eso, ¿era bonito? No es justo, una persona no debería de poder ser así atractiva y de maneras tan distintas. Un mensaje llegó al celular de Hiro, sacándolos de su atmósfera íntima que se había creado. Lo siento, debo irme. Se levantó para empezar a retirarse. Me esperan en la oficina. Yo entiendo. Se levantó también por educación y para poder despedirse. Gracias por acompañarme un rato. No hay de qué, oficial. Hizo un ademán para retirarse. Miguel, insistió. ¿Cómo? Me diste permiso de usar tu primer nombre. Creo que podemos dejar el título de oficial de al lado, le aseguró sonriendo con alegría. Le gustaba realmente la idea de escuchar que le hablara con familiaridad.
si esa barrera de formalidad que tenía con todos los demás. Está bien, le contestó la sonrisa, a pesar de saber que esta era muy mala idea. Bueno, era una terrible idea. Lo ideal era distanciarse de Miguel, no acercarse aún más. Pero, ¿cómo decir que no lo debía con tanta esperanza y timidez en su rostro? Era un villano, pero ni él podría ser tan malvado. Nos vemos después, Miguel. Hiro esperó hasta que llegó a su auto para golpearse la frente contra el volante por su estupidez. Pero rayos, era difícil estar enojado consigo mismo después de ver lo feliz que hacía a Miguel que lo llamara por su nombre, en lugar del enojo que siempre tenía cuando estaba como Kitsune. Por su parte, el mexicano esperó hasta que el empresario salió del local para dar un profundo suspiro de enamorado, patético. Descansando su rostro sobre su mano, se veía tan cursi que un escritor de novelas románticas hubiera dicho que era demasiado empalagoso. Continuará.